entonces con la segunda parte del trabajo práctico número 1 de lógica proposicional, ¿sí? Bueno, entonces la actividad 8, en la actividad 8 el enunciado es suponer que P, Q y R son en cada caso proposiciones simples, ¿sí? Y analizar si la información que se da en cada ítem es suficiente para determinar. A ver, perdón, voy a hacer algo porque... Ahí está. Entonces lo que hay que hacer es analizar si la información que se da en cada ítem es suficiente para determinar el valor de verdad de las proposiciones compuestas dadas a continuación sin construir la tabla. Bien, entonces, para conocer el valor de verdad de las proposiciones compuestas, ¿se acuerdan que la vez pasada lo que íbamos haciendo era armar la tabla, ¿no es cierto?, de valores de verdad. ¿Está? Entonces, el valor de verdad de la proposición compuesta depende siempre de los valores de verdad de las proposiciones simples. Entonces, ahora la pregunta es, si se puede determinar el valor de verdad de una proposición compuesta conociendo o teniendo información de alguna de las proposiciones que la componen, ¿sí? Y la idea es analizar esto o averiguar esto, digamos, sin necesidad de construir la tabla. Entonces, por un lado, si la información es suficiente, hay que determinar el valor de verdad de la proposición compuesta y justificar la respuesta. Y por otro lado, si la información no es suficiente, construir la tabla de verdad para los casos que corresponden. Entonces, la primera proposición compuesta, perdón, sería P y Q implican no S, siendo el valor de verdad de S falso. P y Q o R, perdón, ahí me faltó un corchete, implican no S, siendo el valor de verdad de S y Q verdadero. P implica Q, implica R, siendo el valor de verdad de R verdadero. P implica Q, siendo el valor de verdad de P implica Q falso. P o no Q, sí, solo sí, no Q y P, siendo el valor de verdad de no P, sí, solo sí Q verdadero. Ya vamos a ir analizando cada caso. Y por último, P implica R o no S, sí, solo sí R, todo eso entre corchetes. Entonces, no Q o P, siendo el valor de verdad de S implica P falso, ¿sí? Vamos entonces, retomemos un poco lo que hablamos también la semana pasada. La negación de una proposición simple se escribía de esta forma y es la proposición que afirma exactamente lo contrario que P. Después, por otro lado, también teníamos la conjunción P y Q, que era, ¿qué podrían decir de esa proposición compuesta? ¿En qué casos es falsa? Solo es verdadera si ambas proposiciones simples son verdaderas. Exactamente, ¿sí? Solo es verdadera en el caso en que ambas proposiciones simples sean verdaderas. ¿Qué podrían decir de la disyunción? Solo es falso si ambas proposiciones simples son falsas. Exactamente, ¿sí? Es falsa únicamente cuando las dos proposiciones simples que la conforman son falsas. Luego tenemos la implicación. ¿Qué podrían decir de la implicación? Solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Exactamente, ¿sí? Es una proposición compuesta, ¿sí? Entonces va a ser falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. La doble implicación Es verdadera cuando las dos proposiciones simples
Tiene el mismo valor de verdad. Exactamente. Si tienen el mismo valor de verdad, la doble implicación va a ser verdadera, ¿sí? Y por último, la disjunción, a ver si se ve ahí, o diferencia simétrica, ¿sí? Y esta, ¿en qué caso es verdadera? Para cuando Es los valores falsa de las cuando las proposiciones dos. simples diferentes. ¿Cómo? No escuché. Cuando el valor de las proposiciones simples son diferentes, es verdadera. Bien, sí. También podría decirse que es falsa cuando ambas proposiciones simples tienen el mismo valor de verdad. Ujú. También puede decirse eso, se puede definir de esa manera, bien, ¿sí? Es decir, o tienen, para que sea verdadera, que tengan ambas distinto valor de verdad. La otra que planteaba el compañero es que va a ser falsa en el caso en que ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad. Bien. Bueno, entonces estas cuestiones, esto de en qué casos las proposiciones compuestas son verdaderas y en qué casos son falsas, esto nos va a servir, digamos, para analizar cada uno de los casos que se proponen en la actividad 8. Por ejemplo, el primer caso decía P y Q implican OS siendo el valor de verdad de S falso, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que el valor de verdad de S es falso. Entonces, ¿cómo uno podría determinar el valor de verdad de esta implicación siendo que ese es falso? ¿Se puede o no? Sí se puede. Qué se puede decir en principio sobre el valor de verdad no es? No ese que es Que si verde. sabemos que el valor de S es falso, la negación sería verdadero. Ajá. Entonces, como ese es falso, su negación resulta verdadera. Bien. ¿Qué más? Y ahí nosotros podemos decir que una implicación que tiene su segunda proposición simple como verdadera siempre va a ser verdadera. Ajá. Entonces, ¿se puede saber en este caso el valor de verdad de P y Q? ¿Es necesario No, saberlo? no se puede saber, pero no es No. necesario porque sabemos que la segunda proposición es verdadera. Ajá, entonces, como la segunda proposición es verdadera, esto es independientemente, ¿no es cierto?, de el valor de verdad de P y Q. Sí, entonces, independientemente del valor de verdad de P y Q, ahora acá en este caso no nos interesa, digamos, porque no lo necesitamos. Acá en este caso la implicación resulta verdadera, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el análisis que hay que ir haciendo Sí. hasta ahora? ¿Vamos bien? Profe, permiso. Sí, Entonces, para entender mejor, al ser ese falso, ese es verdadero, ya que el único caso en el que la implicación es falsa es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. claro, exactamente. Entonces, Eso es lo que... Ujú. entonces, como Q es verdadero, la proposición compuesta es verdadera y la información es suficiente. Así sería bien. Claro, exactamente. Entonces, a ver, acá no sé si llegan a ver el diagrama. Por ejemplo, fíjense que sabemos que no S es verdadero. Ahora, P y Q, ¿sí? Puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no es cierto? Pero, a ver, ¿en qué casos la implicación a ver, ¿qué casos uno podría plantear, digamos, donde el consecuente sea verdadero? Y bueno, puede ser que el antecedente sea falso. Si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, entonces la implicación va a ser verdadera, ¿sí? El otro caso o la otra situación, ¿cuál sería? Profe, creo que se cortó. ¿Hola? No se me cortó, profe. Se escucha, Yo lo, se escucha bien. Escucho Se escucha bien. bien, sí. yo lo escucho bien. Bueno. A ver, entonces, tenemos el consecuente verdadero, ¿sí? Entonces, el antecedente puede ser verdadero o falso. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, ¿cómo es la implicación? Falsa. Verdadera. Verdadera, Verdadera. ¿sí? Verdadero.
Por esto que planteaban hoy, que decían que la implicación solamente va a ser falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Pero el consecuente ya sabemos que es verdadero, ¿sí? Entonces, si el antecedente, ¿qué pasa si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero? Ahí la implicación sería falsa. No. No, verdadera, ¿eh? Verdadero también. También. Ah, bien. También La El implicación antecedente con un es falso antecedente y el consecuente falso y verdadero, consecuente la implicación verdadero, sería verdadera. la implicación La sería verdadera. implicación es verdadera, ¿sí? Entonces, en ambas situaciones, fíjense lo que estamos planteando, en ambas situaciones la implicación resulta verdadera, ¿sí? Es decir, que esta implicación ya podemos decir que es verdadera independientemente del valor de verdad de P y Q. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Tal vez la compañera está confundida con la negación de S, Sí, porque sí. No, lo que pasa es que por ahí me confundo entre antecedente y consecuente y ahí me marea un poco, pero me falta práctica todavía. claro, entonces en este caso el antecedente sería P y Q, el consecuente sería no S, ¿sí? Y hay que tener presente siempre esto, digamos, de cuál es la información que me dan. En este caso, que el valor de verdad de S es falso, ¿sí? Bien, continuamos, avanzamos un poco más. Vamos con el ítem B. Dice, P y Q o R implica no S, siendo el valor de verdad de S y Q verdadero, ¿sí? Entonces sabemos que S y Q es verdadero. Necesitamos averiguar cuál es el valor de verdad de esta implicación. ¿Sí? Bien, ¿qué se podría decir de S y de Q primero? Profe, Hacemos eso. son verdaderos Que sí o sí deben ser porque verdaderos para que en la cumpla la conjunción proposición. ambos proposiciones simples tienen que ser verdaderas para que se cumpla. Exactamente. Entonces, sabemos que la conjunción va a ¿Profesora, me ser escucha o no? verdadera. ¿Cómo? ¿Ahora se me escucha o no, profesora? Sí, se te escucha. Quería, porque hoy ya no andaba en mi micro. Gracias a eso. Ah, bueno. Bueno, entonces, S y Q sabemos que es verdadero. Entonces, ¿qué se puede decir de S y de Q? Y bueno, que también van a ser verdaderos. ¿Por qué? Porque en el único caso en el que la conjunción es verdadera es cuando las proposiciones simples son verdaderas, ¿sí? Por lo tanto, S y Q van a ser verdaderas. Acá está mi micrófono activado. ¿Hasta ahí estamos? sí, Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, Q o R también son verdaderos. A ver, ¿por qué? Acá el compañero dice, Porque la, entonces, QR también va a ser verdadero. ¿Podemos asegurar eso? ¿Qué opina el resto? Sí, se puede No. asegurar porque en la puede. disyunción tiene que haber un verdadero para que sea Claro, por lo menos tienes que haber un verdadero para que ya se cumpla. Claro, entonces, ¿qué pasa ahí que estamos usando? En la disyunción, cuando al menos una de las proposiciones simples es verdadera, la disyunción resulta verdadera. ¿Y qué sabemos? ¿Sabemos algo de Q o de R? sí. Q es verdadera. Que Q es Sabemos verdadera. exactamente, sabemos que Q es verdadera. Entonces ya podríamos decir que Q o R, que es por ser una disyunción, va a ser verdadera. ¿Sí? Bueno, acá se me escapó otra. También podemos decir que como S es verdadero, no S va a ser Es falso. falso. ¿Sí? claro, eso estaba pensando. Entonces ya sabemos qué pasa con Q o R y qué pasa con no S. ¿Qué más? Ahora, si no S es falso, ¿ya podemos decir que la implicación va a ser verdadera o va a ser falsa? Si sabemos que no, no no, S. no podemos determinar eso. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar en este caso? A ver. El problema es que en la primera proposición simple no conocemos el valor de P, entonces la conjunción no conocemos el valor
Y al ser ese falso, la primera conjunción, la primera preposición puede ser tanto verdadera como falsa, y esto puede implicar que se den los dos valores. Ajá. A ver, vamos Dicho por de otra partes. forma, Escucho. dicho de otra forma, al ser el consecuente falso, vamos a depender de que el antecedente sea verdadero o sea falso, porque en el caso de que el antecedente sea verdadero, nuestro valor de verdad total va a ser falso. Ujú. Entonces, a ver, uno podría decir en principio, a ver, si yo determino, digo, bueno, no ese es falso, ¿sí? Bueno, pero entonces el antecedente puede tomar, ¿no es cierto?, dos valores de verdad, puede ser verdadero o puede ser falso. Si el antecedente es verdadero y sabemos que no ese es falso, entonces la implicación resultaría falsa. Si el antecedente fuera verdadero, perdón, si el antecedente fuera falso y sabemos que el consecuente es falso, entonces la implicación sería verdadera. Entonces, como planteaba el compañero, depende, digamos, del valor de verdad del antecedente para poder determinar el valor de verdad de la implicación, ¿sí? Ahora, ¿qué sabemos del antecedente hasta ahora? Y las Son disyunciones verdaderas. ¿Cómo? Que Q o R es verdadero, porque el antecedente es verdadero. Ajá, entonces sabemos hasta ahora que Q o R es verdadero, ¿sí? Y bueno, y acá, ¿qué tenemos? Tenemos una conjunción. ¿En qué casos la conjunción va a ser verdadera? En el caso que P también sea Que sea verdadero. Claro, necesitamos que P sea verdadero para que P y Q o R también sea verdadero, ¿sí? Y si P es verdadero, ¿cómo sería el valor de verdad de la implicación? Verdadero. Falso. Verdadero. Pues, Sería falso. Falso sería. falso. Vamos de nuevo a ver. P, supongamos que P es verdadero, ¿sí? ¿Cuál es el valor de verdad de esta conjunción? Esto ya sabemos que es verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿sí? Porque Q o R es verdadero. Entonces, si P es verdadero y Q o R es verdadero, sabemos que no S es falso, entonces la implicación sería falsa, ¿sí? Sería Porque falsa. tenemos antecedente Falsa. verdadero, consecuente falso, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el otro caso? ¿Qué pasa si P es falso? La implicación sería verdadera. Sería Verdadero. ¿Qué pasa primero con la conjunción acá? Sería falsa. Falsa. Eso. Entonces, si P fuera falso, la conjunción va a ser falsa. Entonces, la implicación va a ser Verdadera. 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 ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿podemos saber algo del valor de verdad de P? No, No se puede. No. No, ¿no es cierto? Porque tenemos solamente, sabemos el valor de verdad de S y de Q, ¿sí? Entonces, de P no sabemos nada. ¿Se puede determinar entonces el valor de verdad de la implicación en este caso? no. No. No se A puede. partir de los datos que nos dieron, no. Claro, claro. Entonces los datos que tenemos no son suficientes en este caso para determinar el valor de verdad de la implicación, ¿sí? Bien, entonces, como Q es verdadero, retomo un poquito lo que estuvimos planteando recién. Como Q es verdadero, Q o R es verdadero, que era lo que dijeron hoy, ¿sí? Profesora, solo para confirmar, ¿es en este caso que se dice que esto es una contingencia? A ver, sí, en realidad cuando veamos la tabla de valor de verdad, vamos a ver, digamos que sí que es una contingencia. Ahora, en estas actividades, digamos, no necesariamente que uno, a ver, si uno puede decir que la implicación es verdadera, no significa, digamos, que sea una tautología ni nada por el estilo, ¿sí?
porque estamos dando valor de verdad a algunas de las proposiciones que componen esta proposición compuesta. ¿Me explico? Correcto. Es decir, que tautología, contradicción o contingencia va a ser cuando la expresión en sí misma, independientemente del valor de las proposiciones simples. Claro. Comprendo. Eso es independiente, ¿no es cierto?, del valor de verdad de las proposiciones simples. En este caso, en esta actividad, digamos, se da un valor particular a alguna de las proposiciones, ¿sí? Estamos fijando una parte, digamos. ¿Está? Perfecto. Gracias. Permiso, profe. ¿Sí? Permiso. Entonces, cuando P es verdadero, el valor va a ser falso, y cuando P es falso, el valor va a ser verdadero. A ver, de nuevo. Cuando P es verdadero, el valor va a ser falso, y cuando P es falso, el valor va a ser verdadero. O sea, sí o sí va a ser dependiendo de P. Claro, ¿sí? Claro, depende entonces siempre del valor de verdad de P, ¿sí? Entonces, el valor de verdad de P y QOR depende de P, ya que QOR es verdadero, ¿sí? Como no es falso, la implicación es verdadera si el antecedente es falso, es decir, si P es falso, que era lo que planteabas recién, ¿sí? Por otro lado, la implicación es falsa si el antecedente fuera verdadero, es decir, si P es verdadero. ¿Está? Entonces, la información dada en este caso no es suficiente para determinar el valor de verdad de la implicación, ¿sí? Y en este caso, bueno, ahí está el diagrama, no sé si alcanzan a verlo. Sabemos que no S es falso, sabemos que QOR es verdadero, de P no tenemos información, ¿sí? Por lo tanto no podemos saber el valor de verdad de la implicación, ¿sí? Porque no tenemos el valor de verdad de P. Bien. Bien, entonces en este caso, como no es suficiente esa información, digamos, para saber el valor de verdad de la implicación, sí podemos analizar un poco la tabla de valores de verdad de esta proposición compuesta, ¿sí? No sé si ya todos tienen claro, digamos, cómo se arma la tabla de valores de verdad. Yo me Sí, voy a profe. detener un poquito, me voy a detener un poco nada más en los casos en los que cumplen, digamos, con las condiciones del ítem B. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que S y Q es verdadero, ¿sí? Por lo tanto, estábamos analizando los casos en los que no S es falso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría ser este primer caso que tenemos acá, ¿sí? También sabíamos que QOR es verdadero, ¿está? Y entonces analizamos, por ejemplo, los casos en los que P es verdadero, ¿sí? Que Una pregunta, serían, profe. sí, En el ejercicio cuando dice que construyamos las tablas de valor, ¿se refiere a las tablas de valor cuando damos ya por sentado que cierto valor es verdadero o falso con la información que nos da? Porque en ese caso nos quedaría un cuadro con 4 índices o 4 entradas nada más, si Q y S son claro. verdaderos. No, en realidad sería completa, digamos, y Ok, quizás sí analizar un poco los casos particulares que cumplen, digamos, con las condiciones de la situación. ¿Sí? ok, Acá gracias. en esta tabla, digamos, se marcó las filas en las que las proposiciones, digamos, cumplen con el valor de verdad que se plantea en la situación. Por ejemplo, S y Q es verdadero, por lo tanto, S es verdadero y Q es verdadero. ¿Sí? Por ejemplo, la primer fila, la tercer fila, por ejemplo, ¿sí? Y así ir analizando, digamos, cada uno de los casos. Entonces, fíjense que en algunos casos la implicación puede ser, que era lo que estábamos diciendo hoy, en algunos casos la implicación va a ser falsa, ¿sí? Fíjense, en este primero que les marco, la implicación es falsa. ¿Y eso por qué? Veamos el valor de verdad de P en este caso. El valor de verdad de P acá es verdadero, ¿sí? Que habíamos dicho hoy. Si P es verdadero, la implicación va a ser falsa. ¿Está?
Bien, ¿alguna pregunta? Profe, ¿Hasta acá estamos? Profe, Sí. ¿podría hacer el gran favor de explicar el ítem B al principio porque un poco me perdí, o sea, me perdí bastante. A Todos ver, los pasos que vuelvo de nuevo. estaban. Sí, por favor. No hay problema. Gracias. Ujú. ¿La primera parte? Sí, todo me perdí. Bueno, entonces lo que habíamos planteado era que, bueno, por un lado, que teníamos como información que S y Q es verdadero. A partir de esa información, ¿qué podemos sacar como datos, digamos? Que S es verdadero y Q es verdadero. ¿Sí? Entonces, si S y Q es verdadero, S es verdadero y Q es verdadero. También puedo decir que no S es falso. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Ahora, como Q es verdadero, lo planteábamos hoy recién que, a ver, como Q es verdadero, también esta disyunción que aparece acá va a ser verdadera. Es decir, como Q es verdadero, QR es verdadero. ¿Sí? Toda esta sí. información, digamos, lo que fuimos haciendo es sacar a partir de esto, de S y Q verdadero, ¿está? Bien, ahora veamos el diagrama. Tenemos el valor de verdad de P, que no lo conocemos, el valor de verdad de QR, que sabemos que es verdadero, el valor de verdad de no S, que sabemos que es falso, ¿sí? Ahora, acá tenemos una conjunción. La conjunción solo es verdadera en el caso en que P sea verdadera. Y va a ser falsa en el caso en que P sea falsa. ¿Hasta ahí vamos? La conjunción, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo dijo profe esa parte? La Va a conjunción. ser verdadera, la conjunción va a ser verdadera, como esto ya es verdadero, la conjunción es verdadera si P es verdadero. Ajá. Y si P es falso, la conjunción va a ser falsa, ¿sí? Sí, entendí. Bien. ¿Eso era? Ay, no sé si Sí, profe. respondí a tu Sí, sí, duda. sí. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, continuamos un poquito más. Bueno, estas vamos a pasar un poquito rápido. Dice, P y Q implica, perdón, P implica Q implica R siendo el valor de verdad de R verdadero. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos el consecuente que va a ser verdadero. ¿Cuál sería el valor de verdad de esta implicación? verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿sí? Independientemente del valor de verdad que tome P implica Q, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente caso. Dice, P implica Q siendo el valor de verdad de P implica Q falso. Eso, profe, tengo una duda sobre el D. ¿Sobre cuál? Tengo sobre el punto D que quería saber porque yo lo había resuelto y quería saber si estaba bien. ¿Este ítem que estoy mostrando o Sí, el sí, sí, M? ítem D, Sí. el ítem D que está ahí, Bueno, justamente ahí. Quiero eso. saber Bueno, si puse entonces, bien nomás. eso. P implica Q es falso. Yo había ¿Cómo puesto sería la que implicación? Verdadero. va a ser verdadera porque el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Claro. ¿Consecuente de Y verdadero? No, el ¿Están consecuente no todos de acuerdo? sabemos. No sabemos el valor del Consecuente no se No, el consecuente. sabe. consecuente es falso. permiso, Para profe, mí es falsa la... puedo decir como dice primero y después me corrigen si está mal. Bueno, Falsa.
Dale. Yo puse que la proposición compuesta va a ser verdadera porque el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Y en el único Hasta ahí caso vamos bien. que no sea así, la proposición compuesta, que no sea así, es si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ya que esta no cumple, no se cumple. Bien. Ahora, a ver, vos dijiste antecedente falso, consecuente verdadero. ¿Eso dijiste al principio? Yo había dicho, o sea, al principio dije que la proposición compuesta va a ser verdadera porque el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Bueno, hasta ahí, a ver, espera un poquito. Vamos ahí. Porque vos decías que el consecuente es verdadero, ¿sí? Profe, Por para que otro el lado, otra consecuente en compañera este caso sea verdadero, ¿no sería negación de Q en el D? A ver, vamos con dos cuestiones. Tenemos dos cuestiones acá. A ver, por un lado, ¿es necesario saber el valor de verdad de Q No, no es para necesario. conocer el valor de verdad de la implicación? No. Primero, vamos No, por un lado con eso. No. ¿Por qué? porque si sabemos que si P implica Q es falso, entonces P va a ser verdadero, por ende Q es falso, y ahí sacamos el valor de Q. A ver, no es lo que yo pregunto, ¿sí? Estoy preguntando otra cosa. La pregunta es, ¿necesito saber el valor de verdad de Q para conocer No, el valor de verdad de esta no implicación? necesitas porque el antecedente es falso y el consecuente sea falso o verdadero, la implicación va a ser verdadera. Exactamente. Bueno, por un lado tenemos eso. Como el antecedente, es decir, esta primera implicación, imagínense, esta primera implicación es el antecedente de esta implicación, ¿sí? Entonces, esta primera implicación ya sabemos que es falso, entonces no necesito, digamos, saber el valor de verdad de Q para decir que esta implicación es verdadera. ¿Por qué? Porque Q puede ser verdadero, puede ser falso, y sin embargo la implicación seguro va a ser verdadera. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ahora, Sí, pregunto, profe. ¿se puede conocer el valor de verdad de Q? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí se puede. Se podría encontrar el valor de Q si haces una tabla de verdades. ¿Necesitamos tabla de verdad? A ver. No. No, profe, No hace falta. porque ya al saber que la implicancia de P, entonces Q es falso, la única manera de que sea así es que el antecedente sea verdadero y el consecuente verdadero. Al revés. A ver. No necesariamente, pero bueno. Yo diría Pero acá que Q dice, tiene acá que ser verdadero porque entonces de esa forma no nos interesa qué valor tenga P. a ver qué les parece. Profe, Pero, ¿el valor de verdad de Q lo damos nosotros o ya está dado el valor de verdad de Q? Ya está dado, profe. Está dado. ¿El valor de verdad de Q? Está dado, ¿sí? Porque sabemos que P implica Q, ya sabemos que P implica Q es falso. Entonces, ¿cuál es el único caso en el que la implicación va a ser falsa? Cuando P sea Es verdadero verdadero y Q falso. y Q sea falso. Exactamente. P es verdadero y Q es falso, porque de otro modo no se cumpliría esta condición, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que P es verdadero y que Q es falso porque esta implicación es falsa, ¿sí? Por lo tanto, podemos conocer el valor de verdad de Q, de hecho en este caso es falso y la implicación es verdadera, ¿sí? Pero digamos, como les mencionaba hoy, no es necesario, ¿está? Sí, yo dije al revés. Puede pasar, ¿sí? Bueno, esto pasa rapidito, igual después les compartimos, ¿sí? Vamos con uno más. Vamos con uno más que no quiero... A ver, vamos con el E y el otro les dejo planteado, ¿sí?
Bueno. Vamos con el ítem E, entonces tenemos una doble implicación y dice P o no Q y no Q y P, siendo el valor de verdad de no P, sí, solo sí Q, verdadero. Bueno, primera pregunta, ¿qué se puede saber de P y Q? Que no P y Q tienen el mismo valor de verdad. Ajá. Eso significa, No P y Q tienen el tienen mismo el valor de mismo verdad. valor de verdad. Eso Sí, significa Y que P entonces, y ¿cómo Q son P y Q? Ujú. tienen diferentes valores de verdad. Uno es verdadero y el otro es falso. Exactamente. Entonces, podemos decir, ¿sí? P sería falso y Q verdadero. No, eso no podemos decir, pero sí podemos decir que el total es verdadero. La doble implicación es verdadera. Eso. Bueno, a ver, por un lado, como la doble implicación es verdadera, quiere decir, retomo lo que dijo el compañero, quiere decir que no P y Q tienen el mismo valor de verdad, ¿sí? Por lo tanto, P y Q van a tener diferente valor de verdad, ¿sí? Entonces, por un lado, puede suceder que no P sea verdadero y que Q sea verdadero, o bien que no P sea falso y que Q sea falso, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, analicemos el primer caso, ¿sí? Pensemos en esto que estamos diciendo que P y Q deben tener, digamos, diferentes valores de verdad. Entonces, Profe. supongamos que P es falso y que Q es verdadero. Si P es falso y Q es verdadero, a ver, ¿qué podríamos decir acá de este primer término, de esta primera proposición que aparece acá en la doble implicación? Lo que Que al negar uno de los dos, los valores de verdad se igualan. ¿Cómo? Al negar una de las dos proposiciones, el valor de verdad se iguala. En la primera Sí. disyunción sería falso. Si P es falso y Q es verdadero. Profe, en Ajá. la primera disyunción Entonces, tendría que ser verdadero, en realidad. Ah, no, falso, ¿cómo? falso. ¿Sería falso o verdadero? Sería falso porque P es Falso. falso y menos Q es falso. Ajá, entonces ambas, en este caso, P es falso, estamos en el primer caso, ¿sí? Analicemos primero el primer caso, suponiendo que P es falso y Q verdadero. Entonces, si P es falso, no Q es falso, entonces esta disyunción resulta falsa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esta conjunción? También es falsa. También es falsa, ¿por qué? Porque ambas son falsas. Porque no Q es falso. Claro, no Q es falso, P también es falso, ¿sí? Entonces, P y no Q es falso por ser ambas proposiciones falsas. Perdón, P o no Q es falso por ser ambas proposiciones falsas. No Q y P también es falso por ser ambas proposiciones falsas. ¿Cómo sería entonces, cuál sería el valor de verdad de esta doble implicación? Verdadero. Verdadera. Verdadero. ¿Sí? Verdadera. Bien, ahora, ¿cuál sería el segundo caso? Que ambas Que sean P verdaderas. sea verdadero y que Q verdadero y sea Q falso. falso. P verdadero y Q falso. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa entonces con esta disyunción? ¿Sí? Suponiendo que P es verdadero y Q es falso. Que tanto la Sería verdadero. disyunción como la Sería verdadero. Sería verdadera. ¿Por qué? la conjunción sería verdadera porque los dos lados son verdaderos. Vamos primero con la disyunción. ¿La disyunción es verdadera? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque el antecedente y el consecuente son verdaderos. Acá, ojo que en la disyunción no tenemos antecedente consecuente. En todo caso, podríamos hablar de primer proposición y segunda proposición, ¿sí? Porque Bien. P es verdadero y no Q sería verdadero, ya que Q es falso. Claro.
Claro, entonces ambas proposiciones son verdaderas, por lo tanto la disyunción va a ser verdadera. Ahora bien, la conjunción, ¿cómo va a ser en este caso? Verdadero. Verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dos proposiciones son verdaderas. Porque las dos proposiciones son verdaderas. Entonces, ¿cómo resulta la implicación? Fíjense, Verdadera. esta disyunción es verdadera. Exactamente. La disyunción es verdadera, la conjunción verdadera, doble implicación verdadera. ¿Sí? Bien, súper. Bueno, no sé, Yara, continuamos. Jorge. Espera. Quiero sacarle captura. Jorge, deberías. Sí. Adelante. Chicos, esto después lo subimos en el aula, ¿sí? Eso va claro por ahí, sí. Igual, saquen captura si quieren, pero van a tener todo su material en el aula. Bien, entonces sigo, Lore. Sí, continúan más porque si no... Profe, mientras esperamos el Bien, profe. ahí está, entonces ya comencé ¿no? a grabar. Bien, la actividad 9, vamos. Bien, entonces la consigna les pedía negar los siguientes esquemas proposicionales y obtener expresiones equivalentes más simples, en caso de que se pueda, obviamente, ¿no? Entonces, para ese punto, la propuesta era trabajar con 4 ejercicios, o sea, con 4 ítems, A, B, C, D. Bueno, y la idea sería, entonces, vamos a plantear primeramente el ítem A y el B, estos 2 ítems, y los otros, el C y el D, les va a quedar como tarea. Bien. Entonces, para el ítem A, ¿qué tipo de proposición tenemos ahí? Una implicación. Bien. ¿Y cómo sería entonces negar una implicación? Esto algo ya estuvieron viendo en la clase de teoría. La negación de la implicación. Claro, ¿y qué forma tiene la negación de la implicación? Acá viene una ayuda a memoria. Permiso. Fíjense. Sería Q o menos, y ahí en corchete, menos P y Q. ¿Vos decís por acá, por la del ítem A? Claro, la negación de la implicación. Bien. Antes. Perdón. Q o negación, corchete, negación, P y Q, corchete otra vez. A ver, vamos a ir por parte. Vamos, a ver, ya retomamos lo que vos decís. Entonces, la negación de una implicación, esto está planteado en forma genérica. P entonces Q negado es equivalente, o sea, sí, solo sí, P y no Q. Entonces, ¿qué pasa con el antecedente a la hora de negar en una implicación? Se mantiene. Se mantiene tal cual está y se hace una conjunción con la negación de quién. De Q. El consecuente. Con el consecuente. Entonces, vamos a pensar en esa forma porque como ya estuvieron trabajando, ahora el antecedente y el consecuente no es P y Q únicamente. Entonces vamos a recordar esto. Entonces para negar una implicación, vamos a trabajar entonces con P, o sea, el antecedente se conserva así como está, y la negación del consecuente. Eso es un poco lo que dice acá. Vemos que la negación de una implicación es equivalente a la conjunción entre el antecedente y el consecuente en su forma negada, que es lo que está acá. Bien. En este caso, el antecedente es Q, en el ítem A, y el consecuente es P o Q. Entonces vamos a ir trabajando de a poquito, vamos a ir escribiendo una línea tras otra, como para no perdernos en el planteo. ¿Estamos? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Profe, ¿el consecuente no sería menos P o Q? El consecuente es este, P o Q. Ya vamos a trabajar a la hora de negarlo como queda.
Sí, pero arriba en la actividad dice menos P o Q. Ah, sí, No tenés dice razón menos P, acá, dice me la olvidé. negación de P. Sí, me olvidé, acá tipeé mal. Vamos a ver si... A ver. Bien, acá me va a diferir un poco la actividad. Básicamente porque acá en el error de tipeo trabajé con P o Q. A ver si no me equivoco. Disculpe, profe, le hago una consulta. Es lo mismo negar la implicación, porque en el ejercicio lo que está negado es no P, Sí, no está sí, sí. negado la implicación. El ejercicio lo que pide, fíjate lo que dice acá la consigna, dice negar los siguientes esquemas proposicionales. O sea, a todo el ítem A, negarlo. O sea, a toda la implicación. Ahora Lo sí que recién comprendí, me dijo la gracias. compañera, que yo no me di cuenta, es que acá me falta la negación de P. Fíjense que originalmente era no P o Q. ¿Se entiende? Bueno, vamos a trabajar con esto. Vamos a ver entonces cómo queda la negación. Bien, entonces vamos a trabajar con esto para no estar modificando en el PowerPoint, pero vamos a trabajar con esta proposición porque yo cometí acá un error en el tipeo. Vamos a trabajar con esta proposición, pero a la hora de subirle la presentación yo les voy a modificar para que les quede la del ejercicio. La idea es justamente trabajar en este caso, cómo quedaría, ¿no? la expresión. Pero ya les insisto, esto después lo corrijo y cuando en el video va a quedar este ejercicio y en la presentación les va a quedar negado. ¿Se entiende? Que vamos a trabajar con no P o Q. Bien, entonces dice, en este caso el antecedente es Q y el consecuente es P o Q. Se tiene entonces lo siguiente. La negación de esto es equivalente a decir, a mantener el antecedente, que en este caso sería Q, y negar el consecuente, que en este caso sería P o Q. ¿Se entiende? Sí. Sí, bien. Entonces tenemos acá, por eso vamos a ir escribiendo de a pasito. Q y no P o Q. Bien, entonces fíjense que acá podemos trabajar con esta parte. Ahora podemos hacer la negación de la disyunción que figura en la conjunción obtenida. O sea, fíjense que al negar la implicación obtenemos esta conjunción y en una de las partes de esta conjunción, o sea, una de las proposiciones que la componen es la negación de esta disyunción. Entonces vamos a trabajar con la negación de esta disyunción que tendría esta forma. Esto que yo le estoy como poniendo acá de teoría es lo que está en la parte de propiedades que habrán visto con el profe Jorge también. Entonces, la negación de una disyunción a que era equivalente. A la conjunción de la negación de las dos proposiciones. Exactamente. Entonces, digo, en términos generales sería esta negación equivale a la conjunción de estas negaciones de P, de no P y de no Q. Bien, que en nuestro caso va a quedar así. Vemos que la negación de una disyunción es equivalente a la conjunción de las proposiciones en su forma negada. O sea, esto está dicho en lenguaje coloquial y esto en lenguaje simbólico. Y bien, ¿qué vamos a obtener acá? Acá copiamos tal cual estaba esto. Fíjense que es lo mismo que estaba acá arriba. Y lo nuevo que aparece, por eso le coloqué en verde, es Q y fíjense que acá queda no P, o sea, queda negado P y queda negado Q. Entonces acá se cumple esto de la conjunción de las negaciones de ambas proposiciones que formaban parte de la disyunción. Bien, acá copié tal cual estaba originalmente. O sea, esto es lo mismo que teníamos anteriormente. Bueno, entonces lo que ponemos acá es hasta aquí hemos concluido lo que nos solicita la consigna. Fíjense que esto ya no podemos como seguir resolviendo. Entonces, yo lo que hice acá es como un pasito más. Hoy ya con la profe estuvieron viendo esto de poder anticipar los valores de verdad y demás.
Si bien la proposición con la que estuvimos trabajando no es la original del práctico porque tenía un error en el tipeo, vamos a trabajar un poco con el valor de verdad de esta proposición. ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser el valor de verdad de esta proposición? ¿Alguien se puede anticipar según la forma esta que tiene? ¿Podemos decir algo? ¿Mm? Profe, permiso. Sí. Ahí preguntan por qué pasa de implicación a conjunción. ¿Por qué pasa de implicación a conjunción? O sea, vos decís de este paso a este paso. Sí, preguntó un compañero. Sí, porque justamente lo que vieron en clase de teoría que cuando se niega una implicación es equivalente, o sea, es un sí solo sí, a la conjunción entre el antecedente, fíjate que el antecedente queda acá, y la negación del consecuente, o sea, la negación de P o Q. Eso es una propiedad y eso lo pueden verificar con las tablas de verdad, que es, o sea, es equivalente a tener la negación de una implicación. Si ustedes analizan todos los valores de verdad de la tabla que resulta, le va a quedar equivalente a todos los valores de verdad que resulta de la tabla de hacer P y no Q. Entonces, por eso, o sea, estamos utilizando eso que sabemos que es cierto para negar esta implicación. No sé si contesté a la pregunta o... Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, la pregunta era si podíamos anticipar algo de esto que nos resultaba acá de esta operación. Esta proposición, ¿podemos decir algo del valor de verdad o no? En principio no sabemos quién es verdadero, quién es falso, pero mirando por los conectores, digo, por la forma que tiene. Sería falso. A ver, ¿y por qué sería falso? Porque si Q vendría a ser verdadero y P, o sea, resolviendo primero lo de paréntesis, menos, o sea, P negada y Q negada, siendo la conjunción, las dos serían falsas, y falso, vendría a ser falso, y resolviendo todo, si Q es verdadero, la conjunción entre Q, o sea, entre Q que es verdadero y no P y Q, y no Q, es falso, entonces vendría a ser falso. O sea, eso es lo que digo yo. Bueno, a ver, vamos a ir desarrollando un poco esa idea, a ver. Bueno, observemos que si aplicamos las siguientes propiedades, en teoría estuvieron viendo varias propiedades, por ejemplo, la conjunción es asociativa, o sea, si tenemos tres proposiciones simples vinculadas por conjunción, podemos asociar tanto de esta manera como de esta manera. Y también sabemos que la conjunción admite también la propiedad conmutativa, o sea, lo podemos cambiar en el orden. Entonces, haciendo eso, fíjense que podemos asociar como queremos en este caso esta parte y también podemos conmutar el orden. Fíjense que esto es exactamente lo mismo que ya veníamos trabajando hasta acá. O sea, lo que estaba en verde es lo mismo que está hasta acá. Y lo que agregamos sería este último paso, que lo que hice fue justamente aplicar ambas propiedades, la conmutativa y la asociativa de la conjunción, como para hacer más evidente algo que ya lo estuvimos viendo anteriormente. ¿Qué pasa si analizamos el valor de verdad de P y no P? Van a ser todas falsas. Van a ser todas falsas, o sea, digo, entonces, ¿qué tipo de proposiciones, qué característica tiene? Es una contradicción, sería. Es una contradicción. O sea que esto va a ser siempre falso si confeccionamos las tablas de verdad, ¿no? Sí, porque al ser la misma proposición y su proposición opuesta, queda falso todas las veces. Claro, o sea, hacer una proposición y su negación va a quedar falso en todos los casos. ¿Y qué pasa? Acá tenemos una conjunción con Q. Acá importa el valor de Q para saber si la proposición, la conjunción esta compuesta va a ser verdadera o falsa. No. El consecuente ya es falso. No, porque es que no hay consecuente porque es una conjunción. Bien, esa operación bien.
No tenemos acá consecuente porque la palabra antecedente consecuente únicamente utilizamos para la implicación o la doble implicación. Bien, pero ¿qué pasa acá entonces? ¿Cómo va a ser esto? Como esa parte va a ser siempre falsa, no hace falta saber el valor de Q, porque sí o sí necesitas que ambos sean verdaderos para cumplir un I. Claro. O sea, una conjunción, perdón. Para que la conjunción sea verdadera necesitamos que los valores de verdad de ambas proposiciones que la componen sean verdaderos. Y con esto sabemos que en ningún caso esto va a ser verdadero. Por ende, independientemente del valor de Q, vamos a tener que todo esto es falso. Entonces, un poco la pregunta que les había hecho, ¿qué podemos decir del valor de verdad de esta proposición? Y va a pasar esto, ¿no? Podemos establecer que acá tenemos la proposición Q y acá tenemos esto que va a ser una contradicción. O sea, siempre va a ser falso. Y como tenemos una Profe, conjunción... Sí, ¿no sería Q y no Q? Porque ahí, no sé si se confundió, aparece P y no P. claro, Sí. sí. Sí, tiene un error de nuevo acá en el tipeo. Disculpen. Entonces sería, a ver, sería Q y no Q. En este caso ya noté distinto. O sea, pero esto voy a modificar. Entonces nos quedaría una conjunción de algo que siempre es falso y algo que no importa el valor de verdad porque ya sabemos que va a dar falso en todos los casos por la tabla de verdad de la conjunción, ¿no? Claro. Bien. Entonces, esto era para analizar un poquito más nomás, en función, porque digo, lo que había que trabajar era justamente esto de negar la implicación. Entonces digo, hasta acá sería el ejercicio y esto fue un poco el análisis para ver el tema del valor de verdad de esta proposición. Si podíamos decir algo por la forma que tenía, ¿no? Bien. Vamos a pasar al ítem B, si les parece. Profe, Sí. y ahí no se podría agregar la ley de absorción. ¿Cómo? Pregunta. Ahí no se podría agregar la ley de absorción. A ver, ¿y qué decía la ley? Cuando, por ejemplo, está Q y I afuera del paréntesis y está, digo, O y Q, y como se repiten las mismas proposiciones, se cumple una condición que quiere decir que está la misma proposición simple, y está el mismo conector, que digo, distintos conectores, se puede emplear esa ley, por lo Sí. que leí, no sé. Sí, tengo entendido que la ley que vos estás diciendo es cuando, creo que le llaman la idempotencia, figura con ese nombre, de la conjunción o de la disyunción, que es cuando se repite la misma proposición en una proposición compuesta con un conector. Pero lo que pasa es que acá tenemos, si tendríamos P y P, por ejemplo, podríamos aplicar o Q y Q, pero acá tenemos una proposición y su negación. ¿Se entiende? Entonces no es que es el mismo, no es la misma proposición, o sea, no podríamos como eliminar una. No, disculpe, yo le decía por el que veía arriba, no por el que veía abajo, porque ¿Acá? veo que acá dice, sí, ¿En este que estoy señalando? ¿O en este último o este? ¿En cuál de los que vos estás mirando eso es lo que me dijiste recién? Parece que se le fue. Ah, estaba esperando que... Bueno, entonces estamos hasta acá, ¿les parece? Avanzamos con el ítem B. ¿Mm? En el ítem B lo que había que analizar era, habría que negar este sí solo sí, que es P y no Q, sí solo sí P.
Entonces tendremos que ver esto de cómo negar esta doble implicación. Bien, ¿cómo negar? Nosotros si miramos las propiedades que vieron en teoría no hay como una manera directa de negar una doble implicación, pero sí podemos negar una expresión que aparece como equivalente a la doble implicación. ¿Se acuerdan cuál es una expresión equivalente a un sí solo sí o a una doble implicación? ¿Cómo, profe? Que, Con una diferencia simétrica, sí, simétrica. a ver, que nosotros en principio no tenemos una manera, por decirlo así, directa de negar una doble implicación, por lo que vieron en teoría, en las propiedades. Pero sí hay una expresión equivalente que se utiliza en el sí solo sí, que digo, a ver, un poco para refrescar, lo que aparece en teoría es lo siguiente, que un sí solo sí es equivalente a la conjunción entre, de alguna manera tomando esto como una primera implicación P entonces Q y Q entonces P. O sea, sería la conjunción de las dos implicaciones simples, por decirlo de una manera, en orden permutado aparece. ¿Recuerdan esto? Sí. Sí, bien. Profesor, Sí. una pregunta. Sí. ¿Cuando es doble implicación también se dice antecedente y consecuente o se dice proposición 1 y 2? Y en realidad lo que pasa es que, fíjate, por esta equivalencia nos da ayuda como, en realidad, uno es antecedente de alguna manera de la primera implicación y después el otro es el consecuente. Entonces como que no estaría tan claro en ese sentido el orden, porque los dos son antecedente y consecuente por esta justamente equivalencia que tiene. Entonces no podríamos decir primera o segunda, pero también es cierto que pueden estar como conmutados y es exactamente lo mismo, ¿no? Por eso, más que nada, referirnos a una o a la primera parte o la segunda parte, ¿cómo se puede decir correctamente? Y por eso, como para referirnos, podemos decir de alguna manera la proposición que aparece primera y después la que aparece segunda, porque ya les digo, no tiene como un nombre exclusivo en este caso. Está bien. Como en la implicación. Bien, entonces vemos Profe, que la tengo doble... una duda. Sí, Sí. Yo, bueno, a mí me habían enseñado a resolver así. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos P y Q, doble implicación P, me habían enseñado que siempre se le pone tipo un igual, pero con otra rayita arriba. claro, ese símbolo también se suele utilizar que significa equivalente. Claro, y después se seguía simplificando así hasta que quede la cosa chiquita. Y no veo que haga así, por eso pregunto Sí, en este caso, digo, estamos utilizando el sí, o sea, de alguna manera, para hablar de la equivalencia en cuanto al valor de verdad de este sí solo sí, decimos que, por eso decía acá es equivalente o es un sí solo sí, en este caso sería lo mismo, indistintamente, que justamente la conjunción de estas dos implicaciones simples. Pero digo, también se utiliza lo que vos decís, el equivalente. Entiendo, gracias. Bien. Bien, entonces avanzamos entonces con la negación de esto. Entonces, para hacer la negación de este sí solo sí, vamos a hacer la negación de esta conjunción. Bien. Entonces, es decir que se tiene esto y en nuestro caso particular, fíjense que nuestro antecedente, no sería nuestro antecedente, sino nuestra primera proposición que aparece sería esta, entonces implicamos P y después hacemos con la conjunción de la implicación, pero en orden permutado. Acá nuestro antecedente es P y nuestro consecuente es P y no Q. O sea, básicamente en esta parte lo que estamos haciendo es reescribir en términos de la proposición del ítem B que tenemos para analizar. ¿Se entiende esto hasta acá? Pregunto cada rato porque es como bastante cuentoso. Yo creo que se entiende bien. ¿Sí? Sí, se entiende. Bien. Sí. Sí. Bien, entonces seguimos. Acá lo único que hicimos entonces es reescribir en función de esta forma equivalente, ¿no? Bien, al realizar la negación, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a negar este sí solo sí.
que es equivalente a negar, fíjense, todo esto que está acá, o sea, la conjunción de estas dos implicaciones. Entonces, por ahora, por el momento, lo único que hicimos es poner la negación y entre corchetes pusimos la conjunción completa, porque se estaría negando todo lo que está acá adentro. Y esto es equivalente a negar este sí solo sí. Bien. Entonces, hay un micrófono que está prendido. Bien, dice, observemos. Espere, profe, porque se escucha un bebé llorando. Sí. Alexis. Súper, gracias. Bien, dice, observemos que podemos realizar la negación de esta conjunción. La negación de la conjunción que está compuesta por estas dos implicaciones, ¿no? En orden permutado. Bien, acá repasando la negación de una conjunción va a ser equivalente a la disyunción de las negaciones de las proposiciones simples, o sea, de no P o no Q. Eso nos quedaría. Entonces, fíjense, utilizando esto tendríamos que negar esta conjunción. Y nos quedaría así. Esto sería como escribirlo simbólicamente, nuevamente. Y en la otra diapositiva copio de nuevo lo mismo para mirar cómo nos queda esta negación de esta conjunción. Bien. Bien, acá entonces prestamos suma atención porque queda larga la cuenta. Fíjense que la negación de esta conjunción sería equivalente a negar a la negación de esta, o sea, tenemos la disyunción y tenemos ambas proposiciones negadas. ¿Se ve eso acá en el Power? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Se entiende? Entonces lo que estamos haciendo acá en este paso, estamos haciendo la negación de esta conjunción que es equivalente a esta disyunción con ambas proposiciones negadas, ¿no? Entonces fíjense, acá aparece negada la primera y acá aparece negada la segunda. Bien. ¿Qué tendríamos que seguir haciendo acá? ¿Qué podríamos hacer? La negación de la Negar implicación. las implicaciones. O sea, podríamos trabajar con ambas proposiciones que componen a esta disyunción, ¿no? Y hacer las negaciones respectivamente, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos, como para que no se nos haga larga en una sola línea la cuenta, vamos a llamar 1 y 2. Vamos a llamar 1 a esto y vamos a llamar 2 a esto. ¿Mm? Entonces, podemos realizar la negación de ambas implicaciones. Fíjense que en este caso la operación de alguna manera es una implicación y acá también. Entonces vamos a utilizar lo que ya vimos, la negación de una implicación. En uno se va a tener esto, ¿no? Se tiene todo esto negado y se acuerdan que la negación de una implicación era equivalente a la conjunción del antecedente, que así tal cual estaba, y se niega el consecuente, ¿no? Sí. Sí, estamos de acuerdo hasta ahí que quedaría así. Sí. Bien, y ahora vamos a la segunda, al 2. Entonces tendríamos que negar esta implicación y sería la conjunción entre el antecedente, que en este caso es P únicamente, y acá nos quedaría la negación de esta conjunción, ¿no? ¿Están de acuerdo que quedaría así?
Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. avanzamos entonces. Fíjense que acá en 2 tenemos la negación de qué? De la conjunción. De P. De P y no Q. Pero particularmente tenemos la negación de esta conjunción que está compuesta por P y por no Q. Entonces podemos aplicar nuevamente acá lo mismo, que ya habíamos utilizado hoy, la negación de una conjunción. Nos quedaría de esta manera. Sería P y no Q, sí, solo sí. Va a quedar, esto queda igual porque lo que estamos negando es esta parte nomás. Y acá adentro va a quedar una disyunción, P se va a negar y Q también y no Q se va a negar también. Bien, y hasta este resultado, ¿podemos aplicar alguna propiedad que ya han visto anteriormente? Involutiva a no no Q. Claro, sí. A ver, bueno, como dijo el compañero, sería esto, ¿no? Esto último que miren acá, que está acá, todavía no miren, porque se saltó acá el power. Pero fíjense, de lo último que teníamos acá, el compañero dijo que podíamos aplicar la involutiva, ¿no? Que sería esto, ¿no? No P es equivalente, es un sí solo sí con P. Entonces, podemos aplicar esa propiedad que había dicho el compañero y nos quedaría la conjunción entre P y la disyunción entre no P o Q. Porque acá, en este no Q, aplicamos la involutiva, como habían dicho. Bien, fíjense que esto fue todo, esta última parte era lo que era 2. Lo que resultaba de, acá, vuelvo para atrás, de esta parte, ¿no? Entonces ahora podemos juntar toda la disyunción original que teníamos, ¿no? Bien. Dice, reemplazando lo obtenido para 1 y 2 por asterisco y doble asterisco, o sea, lo que obtuvimos en asterisco era lo que correspondía a 1 y lo que obtuvimos en doble asterisco era lo que correspondía a 2. Entonces, si reemplazamos todo, nos va a quedar esto. Esto sería, a ver, esto sería 1 y 2. Y esto sería asterisco, que resulta de resolver todo esto lo que había en 1. Y esto, doble asterisco, sería lo que queda de resolver 2. Que en 2 tuvimos un poquito más trabajo porque tuvimos que aplicar otras cosas. Bien. ¿Hasta acá se entiende? Sí, se entiende. Sí. Sí, profe. Vieron que es cuentoso nomás, pero digo, es cuestión de ir haciendo pasito a pasito. Bien, fíjense que acá podríamos aplicar alguna otra propiedad o no. Fíjense la disyunción que tenemos acá. Sí, profe, la otra definición. Bueno, no. Fíjense que en esta parte, podríamos Distributiva. aplicar la distributiva de la conjunción respecto de la disyunción. Que eso le puse acá chiquitito. Porque sabemos que son formas equivalentes, ¿no? Es un sí solo sí. Entonces podemos aplicar eso. Podemos distribuir este P, entonces nos quedaría P y no P o P y Q. Y bueno, Profe, tengo una duda. sí. ¿Se podría aplicar la diferencia simétrica o yo hice todo mal? O sea, ¿con qué propiedad aplicarías la diferencia simétrica? Porque yo hice diferente el ejercicio en realidad. Ni bien negué ni bien negué, ya me fui a hacer la negación de la doble implicación y Sí. después pasé directamente a usar a usar la diferencia simétrica. ¿Y cómo usaste la diferencia simétrica? Porque, a ver, No sé cómo si... mostrarle, pero Sí, por eso te digo, si llegamos, o sea, pero así es. la pregunta sería si llegamos a expresiones equivalentes, o sea, si llegamos a las mismas expresiones o no, cuando hiciste todo el Sí. desarrollo, ¿sí? En realidad no, porque yo la simplifiqué demasiado con la diferencia simétrica, pero por eso
digo, no sé si está bien o está mal, porque el ejercicio es P o menos Q, con la implicación P. Sí, sería el solo ejercicio, sí. ¿no? Claro, sí, solo sí, P. Sí, solo sí, P. Bueno, yo directamente negué ese ejercicio y Sí, después de negar ese ejercicio, que sería un corchete y menos, hice la negación de la doble implicación ya directamente. sí. Y ahí hice P o menos Q, diferencia simétrica, P. No sé si está bien exactamente esa parte. Y con eso trabajaste, ¿no? Con eso trabajé y después seguí y me quedó entre paréntesis P, diferencia simétrica P, paréntesis, o menos Q, diferencia simétrica P otra vez. A ver, ¿me puedes repetir esa última parte? Sería P, diferencia simétrica P, Sí. o menos Q, diferencia simétrica P. Y P y P sería una contradicción, P o diferencia. La última Entonces diferencia sería simétrica era ¿cuál? menos Q, diferencia simétrica P. Bien. Vamos a hacer una cosa. Pregunto, digo, como para cerrar esto, ¿hasta acá se entendió esta parte de lo que estuvimos haciendo? Sí, sí, yo entendí, pero había hecho diferente, por eso preguntaba. Sí. Ah, Bueno, bien. entonces, creo que a ver, después así de la actividad 10. Vamos a ir con la actividad 10 y a ver, ¿cómo era tu nombre el que estaba hablando recién? El que me dijo. Yo, profe. Juan Ignacio. Juan Ignacio. Bien, entonces yo miro lo que vos hiciste y ya te contesto. ¿Eh? Ok, ok. Súper. Gracias. ¿Y ahora vos estás? Hola. Hola. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, pero ahí detengo la presentación y... Vale. Ahí está. Ahí tenía apagado el micrófono. Ok, arranco de nuevo entonces a leer. La actividad 10 les dice que para cada caso escribir con los dos enunciados una sola proposición que sea verdadera, usando sí, entonces, o sí y solo sí, según corresponda. En los casos en que sea posible, determinar condición necesaria, condición suficiente o condiciones necesarias y suficientes. Entonces, vamos a trabajar acá con implicaciones y doble implicaciones, ¿sí? Dobles implicaciones. Estas son todas las proposiciones que tenemos. Vamos a ir trabajando de a una, ¿sí? Por ahí en algunas nos detenemos más que en otras. La primera, bueno, primero vamos a repasar, en realidad. Lo que hoy vieron en teoría, ¿sí? Ya trabajaron algunos ejemplos además, así que vamos a hacer un poco más de eso. Tienen condiciones necesarias o suficientes. Y después, cuando una condición es necesaria y suficiente a la vez, ¿sí? Si ustedes tienen una implicación verdadera, en este caso, el antecedente es condición suficiente para Q y el consecuente es condición necesaria para P, ¿sí? Y en el caso de que sea falsa, no hablamos de condiciones necesarias suficientes, así que si determinamos que una proposición es falsa, listo, no hay condiciones necesarias ni suficientes. Y en una doble implicación, tanto P es condición necesaria para Q y suficiente, como Q condición necesaria y suficiente para P. Vamos a trabajar con esto. Este ejemplo no lo vieron en teoría, pero creo que era para las asociadas. Tienen dos proposiciones ahí, P y Q. Juan nació en Argentina, Juan nació en Corrientes. ¿Qué nos preguntamos en ese caso para que la implicación sea verdadera? Nos tenemos que preguntar, ¿que Juan haya nacido en Argentina implica que nació en Corrientes? ¿Que Juan haya nacido en Corrientes implica que lo haya hecho en Argentina? ¿Qué me pueden decir de eso? Que la primera proposición es falsa y que la segunda es verdadera. A ver. La primera pregunta es falsa y la segunda pregunta es verdadera. Claro, esto es como lo que nos tenemos que preguntar. Todavía no estamos teniendo
proposiciones, sino es como una guía de cómo analizar cuando tienen dos proposiciones así. Bien, es cierto. Si Juan nació en Argentina, eso no implica que haya nacido en Corrientes, porque pudo haber nacido en cualquier otra provincia. Eso ya lo vieron también en teoría. Sin embargo, si nació en Corrientes, tuvo que haber nacido en Argentina. Entonces, ¿estamos hablando de una implicación o de una doble implicación? De una implicación. De una implicación. Estamos hablando de una implicación. Muy bien. Es una implicación. Juan pudo nacer en Argentina, pero no necesariamente en Corrientes. Pero si nació en Corrientes, sabemos que nació en Argentina. ¿Sí? Entonces tenemos acá una implicación en la que Q implica P. ¿Sí? Fíjense a quién le nombré P y a quién le nombré Q. Teniendo en cuenta que es una implicación en la que Q implica P. ¿Sí? Tenemos, si Juan nació en Corrientes, Juan nació en Argentina. Esa sería como la respuesta acá, si tenemos que usar las palabritas que nos pidió. Me faltó el entonces, ahí ya le voy a agregar ahora cuando les envío. Entonces Juan nació en Argentina sería así, porque les pedía la consigna que usen el entonces. Ahora, otra cosa que pedía la consigna es que determinen las condiciones suficientes y necesarias. ¿Cuál sería en este caso? La condición suficiente. Juan nació en Argentina. A ver, ¿cómo pensamos eso? Corrientes. En Corrientes. Entonces nació en Haya nacido en A ver. Corrientes. El antecedente en este caso es Juan nació en Corrientes. O sea que es suficiente decir que Juan nació en Corrientes para saber que nació en Argentina. Esa es la condición suficiente. Sin embargo, la condición necesaria, ¿sí? Es necesario que Juan haya nacido en Argentina para que nazca en Corrientes. ¿Estamos? El antecedente es la suficiente, el consecuente es la necesaria. Q es condición suficiente para P y P es condición necesaria para Q en este caso. Vamos con otro ejemplo. Este creo que también estaba como nombrado, ¿o no? No, no era este. Vamos a llamarle P y Q de nuevo a la primera proposición y a la segunda le vamos a llamar Q. Vamos a ver cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Nos vamos a preguntar estas dos cosas, entonces. ¿Que X sea un número natural par implica que sea múltiplo de 2? Vamos con esa primero, a ver qué me dicen. ¿Hola? Hola. Sí, que X sea un número natural implica que sea múltiplo de 2, así es. Y al revés, que X sea un número natural múltiplo de 2 implica que sea par. Sí, también. También. Bien. Entonces, en este caso, ¿estamos hablando de una implicación o una doble implicación? Una doble implicación. Bien. Doble implicación. También. Perfecto. Es una doble implicación porque una cosa implica a la otra y viceversa, ¿no? Entonces, es una doble implicación verdadera, para que sea verdadera. Que X sea par es equivalente a decir que es múltiplo de 2. Tenemos una doble implicación entre P y Q. Si tenemos que usar las palabritas que nos pidió la consigna, nos va a quedar así. X es un número natural par, si y solo si, X es un número natural múltiplo de 2. Ahora, si hablamos de condiciones necesarias y suficientes, ¿qué me pueden decir al respecto? Que ambas son condiciones suficientes y necesarias. Bien. En una implicación, muy bien. En una implicación ambas son necesarias y suficientes al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos P es condición necesaria y suficiente y Q también va a ser condición necesaria y suficiente. ¿Cómo decimos completo? P es condición necesaria y suficiente para Q y Q es condición necesaria y suficiente para P. De esa forma. Entonces ya vimos un ejemplo de una implicación y un ejemplo de una doble implicación. A ver si ahora ustedes podemos ir más rápido y me pueden decir. Tenemos dos proposiciones de nuevo
La figura F es un polígono y la otra es la figura F es un triángulo. Vamos a repasar un poco de geometría de paso. Profe, tengo una pregunta antes de continuar. Sí, sí, te escucho. Si encontramos una implicación verdadera, entonces el Ujú. antecedente es condición suficiente y el consecuente es condición necesaria. Siempre, así es. Bien, Gracias. de nada. Y en este caso estamos tratando que sean verdaderas todas las proposiciones. Esa era la consigna, digamos, así que siempre va a pasar eso. Bien, ahora, que la figura F sea un polígono, ¿implica que sea un triángulo? ¿Cómo estamos de geometría? Es una doble implicación. No, creo que no. A ver, si hablamos de polígonos, ¿de qué estamos hablando? Con múltiples lados. De una figura con múltiples lados. Puede ser exacto, como dicen en el chat, un octágono, puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, ¿sí? Esas son figuras que son polígonos, pero no necesariamente es un triángulo. Entonces, claro, eso no se cumple. ¿Y que la figura F sea un triángulo implica que sea un polígono? Sí. Ese es verdadero. Sí. Es verdadero, exacto. Primero falso, segundo verdadero. Entonces, ¿es una implicación o una doble implicación? Una implicación. Es una implicación. ¿Y cómo viene la implicación? Q implica P. ¿Cómo diríamos si tenemos que usar sí y entonces como pedía la consigna? F es un triángulo, entonces la figura F es La figura F es un triángulo, entonces es un polígono. Exacto. Si la figura F es un triángulo, entonces es un polígono. ¿Sí? Eso nos pedía que usemos sí y entonces. Bien. Ahí les dice que es una implicación, lo que ustedes me dijeron, porque todo triángulo es un polígono, pero existen polígonos que no son triángulos. Vieron que la otra vez, quiero aclarar antes de pasar a condiciones, la otra vez decían algo así como que cuando fallaba de un lado, ahí se volvía una implicación. Eso de algo así se habló en la clase anterior. Fíjense que eso está pasando, digamos. Nos estamos preguntando si una implica a la otra y viceversa. Cuando ambas se implican entre sí, digamos, tenemos una doble implicación. Sin embargo, cuando una de ellas falla, tenemos una implicación nada más. Profe, ¿y si las dos fallaran? Y bueno, en ese caso tenemos también una implicación pero falsa. Ahora estamos considerando que sea verdadera. Estamos hablando de verdaderas, digamos, de afirmaciones verdaderas. De hecho, si las dos fueran falsas sería verdadero, porque una no, al no implicar una a la otra, Claro. sí. Ahora que sí, tenés razón, perdón, tenés razón. Vamos a analizar, justamente, creo que después viene una en la que ambas sean falsas. Pasa que acá no estamos hablando del valor de verdad porque estamos tratando de que sea verdadera. Bueno, en este caso, paso rápido esto porque recién me dijeron lo que dijeron, que el antecedente va a ser condición suficiente y que el consecuente va a ser necesaria. Entonces, en este caso, Q va a ser condición suficiente para P y P condición necesaria para Q. Paso. A ver, en este caso, les dejo la pregunta. ¿Que la suma de dos números sea 45 implica que sea mayor que 30? ¿Que la suma de dos números sea mayor que 30 implica que sea 45? Vamos con la primera. ¿Qué dicen? ¿Verdadero? Sí, dicen. Verdadero. Sí, Claro. y el otro no. Y el otro no, exacto. El primero, si la suma de dos números nos da 45, por supuesto que es mayor que 30. Pero si la suma de dos números es mayor que 30, me puede dar, no sé, 32, 35, y no necesariamente es 45. Entonces, ¿es una implicación? Es una implicación. Es una implicación.
Bien, es suficiente que la suma de dos números sea 45 para ser mayor que 30, pero puede ser mayor que 30 sin que dé 45. Nos quedaría con las palabritas estas que nos pedía la consigna. Si la suma de dos números es 45, entonces la suma es mayor que 30. Bien. ¿Me dicen la condición suficiente y necesaria? En este caso. Y bueno, si la suma de dos números es 45, es la condición suficiente. Entonces, la suma es mayor a 30, es la condición necesaria. Bien, así es. ¿Por qué P implica Q en este caso? Entonces, P es condición suficiente para Q y Q es condición necesaria para P. Acá está un ejemplo de lo que me decían hoy. Hoy no es feriado y tampoco es domingo, pero tenemos que armar una proposición verdadera igual y se puede, porque queremos hacer una implicación verdadera. Para lograr que sea verdadera, tenemos que lograr que no tenemos que hacer que la primera sea verdadera y la segunda falsa. Ahí es donde falla, digamos. Algo que les quiero aclarar acá, porque por ahí muchos no saben, es que según el calendario está establecido que los domingos son feriados, ¿sí? Porque por ahí confunde un poco eso, ¿sí? Los domingos son feriados. Entonces, ¿cómo es el tema acá? ¿Que hoy sea feriado implica que sea domingo? ¿Que sea domingo implica que sea feriado? Se puede decir que Q implica P. Q implica P en este caso. Se trata de una implicación, paso un poco rápido porque están diciendo bien lo que están diciendo. Sí. Es una implicación de que todos los domingos son feriados, ¿sí? Esto sería suponiendo que es domingo. Claro, suponiendo que es domingo, entonces es feriado. Pero estamos ante dos proposiciones falsas, si se quiere, como dijo hoy el compañero. Recuerdan que las implicaciones, si ambas son falsas, también es verdadera la implicación. Porque si bien hoy no es domingo, ¿sí? Y no es necesario que sea domingo para que sea feriado. Exacto. Pero tampoco es necesario que Los sea lunes. verdad. Tampoco es necesario que las proposiciones sean verdaderas o falsas para entender que en este caso Q implica P, independientemente del valor de verdad. Exacto, independientemente del valor de verdad, es porque, como planteaste ese ejemplo, es evidente que en este caso, si fuera domingo, es feriado. Pero si es feriado, feriado puede ser lunes y no es necesariamente domingo. ¿Sí? Lógico, digamos. Bien, entonces Q implica P en este caso. Entonces, si hoy es domingo, entonces hoy es feriado. Esa sería como la implicación de acuerdo a cómo están las proposiciones planteadas. Ahora, ¿qué me dijeron? Leí por ahí algo de condiciones. ¿Cuál es la condición necesaria y suficiente? Profe, permiso, ahí Sí. una compañera se confundió porque se confundió con la proposición en sí. No entiende si, aunque sea feriado, es suficiente para que sea domingo. A ver. Si hoy es feriado, no puede ser suficiente para que sea domingo, porque si hoy es feriado puede ser el lunes. ¿Sí? Hoy es feriado, es suficiente. ¿Seguro? No. Los feriados no siempre caen domingos. Exacto. Los feriados no son domingos necesariamente. No es suficiente. Claro, por ejemplo, hoy es feriado. ¿Sí? Si hoy es domingo, piensa en la frase lógica, digamos, por ahí para no confundirse tanto, ¿sí? Con el tema de cuándo es la condición. Piensen, si yo digo hoy es domingo, entonces hoy es feriado, porque según el calendario miro y es feriado. Pero si yo digo hoy es feriado, entonces es domingo, no, porque puede no ser domingo. Feriado puede caer cualquier día, así es. Bien, bien todo lo que están diciendo en el chat. ¿Sí?
Súper. Entonces, en este caso tenemos que esas son las condiciones. Como hoy estaban diciendo, el antecedente suficiente, el consecuente necesario. Yo estuve leyendo un poco el apunte, la parte de conjuntos, y lo digo porque por ahí le puede servir a algún compañero. A mí me ayudó mucho a pensarlo de esta forma, que la condición necesaria, que la condición suficiente generalmente se lo puede entender como un subconjunto de la condición necesaria. Por ejemplo, en este caso, podemos hacer un conjunto de los días que son feriados, y ese sería el conjunto universal, digamos, y, y el domingo es simplemente un elemento, o sea, los domingos son un subconjunto de ese conjunto universal. Bien, bien, sí, muy bien. Si alguien por ahí está más interiorizado con conjuntos, les puede servir. Gracias por el aporte. Bien, vamos con otro. Hoy es sábado, ayer fue viernes. ¿P implica Q o Q implica P? ¿Que hoy sea sábado implica que ayer fue viernes? Sí. Sí. ¿Y que ayer haya sido viernes implica que hoy sea sábado? Sí, es una doble implicación. Es una doble implicación. implicación. Muy bien, es una doble implicación. Entonces, en este caso, es una doble implicación, ya que si fuera sábado, ayer habría sido viernes, e igualmente, si ayer fuera viernes, hoy debería ser sábado, ¿no es cierto? ¿Cómo diríamos si tuviéramos que usar el sí solo sí? Hoy es sábado, solo sí, ayer fue viernes. Sí y solo sí, recuerden, ¿eh? El solo sí es para implicaciones, así que recuerden que es sí y solo sí. Hoy es sábado, sí y solo sí, ayer fue viernes. Escuché por ahí que alguien comenzó con el ayer fue viernes. Eso está bien también, cuando se trata de una doble implicación podemos decir ayer fue viernes, sí, solo sí, hoy es sábado, también, ¿sí? Porque justamente es una doble implicación. Hoy es sábado, sí, solo sí, ayer fue viernes. Perfecto. Tenemos en este caso una condición necesaria y suficiente, otra condición necesaria y suficiente, ¿sí? Tanto P es condición necesaria y suficiente para Q, como Q, condición necesaria y suficiente para P. Vamos con este. De nuevo un poco de geometría. ABC es un triángulo equilátero, ABC es un triángulo isósceles. ¿Que un triángulo sea equilátero implica que sea isósceles? No. 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 A ver. Todos dicen que no. ¿Qué es que un triángulo sea equilátero? Tenga los 3 lados iguales. Que tengan todos los lados iguales. Que tengan Que 3 lados tres iguales. lados iguales. Entonces. Y el isósceles es 2 lados iguales. Y entonces, si tiene 3 lados iguales, ¿no tiene 2 lados iguales? Sí, tiene 2 lados iguales. No. Sí, tiene 2 lados iguales. También tiene 2 lados iguales. Si un triángulo tiene 3 lados iguales, también tiene 2 lados iguales. Una implicación. Exacto. Sí, al revés es el problema. Si tiene 2 lados iguales, puede tener uno desigual o los 3 iguales. Entonces, la falla está en si un triángulo es isósceles, entonces es equilátero. Ahí está la falla, digamos. Pero, al revés, si es equilátero, implica que es isósceles. El triángulo equilátero es un... Profe, pero el isósceles tiene 2 iguales y uno desigual, y en el equilátero los 3 son iguales. Entonces, si tiene los 3 lados iguales, entonces no puede tener 2 lados iguales y uno desigual. A ver, eso es una cuestión de definiciones, ¿sí?
En geometría, si consideramos la definición de isósceles, simplemente nos dice que tiene dos lados iguales. No me habla de un lado desigual, ¿sí? Si es equilátero, puede ser isósceles. Yo no sé quién preparó el mate, hijo, yo no sé. No, no se escucha. Chicos. Yo no sé si le prepararon la mitad, nomás le tiraron la llama. Yo no Apaga sé. tu micro, Ángel. Bueno, chicos. Sigamos con la clase. Es una implicación, ¿sí? Acá hay una discusión en cuestión geométrica, pero es importante que sepan que todos los equiláteros con tres lados iguales son isósceles, porque tienen dos lados iguales, particularmente son un caso particular. ¿Vieron el compañero que recién habló de conjuntos? Es como tengo un conjunto grande, universal de triángulos isósceles, y adentro están los triángulos equiláteros, ¿sí? Los triángulos equiláteros tienen tres lados, pero también tienen dos lados. Pero al revés es el problema. No todos los isósceles son equiláteros. Pueden tener un lado distinto a los otros dos. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Bien, súper. Entonces, si ABC es un triángulo equilátero, entonces es un triángulo isósceles, sería nuestra implicación, ¿sí? Recuerden que la consigna era usar sí y entonces, así que por eso queda de esa manera la implicación. Tenemos una condición suficiente y una condición necesaria. P es condición suficiente para Q y Q va a ser condición necesaria para P. Vamos con la 11 rápido, así quiero detenerme en la primera y después vamos a otro. Y después las otras paso rápido o ya terminamos porque no los quiero demorar como la otra vez. Me pidieron otro ejemplo. Podemos tratar más ejemplos después en las clases por comisión. Hay ejemplos, bueno, esto pasa que es muy geométrico. Es como esto que decían, tienen un conjunto grande y uno más chiquito, ¿sí? Entonces, todos los equiláteros son isósceles, pero no todos los isósceles son equiláteros. Es como decir, por ejemplo, a ver si, pasa que si no escribo, por ahí queda más en el aire. Es como decir, todos los múltiplos de... A ver, acá había un ejemplo justamente, podemos trabajar. A ver si es el mismo. Fíjense, no, esta es justamente no. Si un número es múltiplo, voy para acá. Si un número es múltiplo de 2, entonces es de 4. Por ejemplo, si yo digo, ahí hay un error porque hay múltiplos, a ver, ¿cómo sería eso? Si un número es múltiplo de 2, entonces es de 4. No necesariamente va a ser 4, tipo, tiene más números. Exacto, tenemos por ejemplo el 6, que es múltiplo de 2 y no es de 4. Entonces hay una falla ahí. Sin embargo, al revés, tenemos que todos los de 4 son de 2. Eso sí se cumple. Ahí habría un ejemplo parecido a este, pero lo que pasa es que no quiero, si no escribo, por ahí no quiero confundirlos más. Así que por ahí en las clases por comisión, anótense, como dijeron los profes anteriormente, todas estas dudas. Vayan haciendo los prácticos con estos Power, con estos videos, y en esas clases vamos a intercambiar, o en el Classroom también podemos intercambiar ese tipo de consultas, ¿sí? Profe, la guía de trabajos prácticos es esa que está en el aula virtual, las que son 9 prácticos. En el aula virtual sí, sí, dice guía de trabajos prácticos y van teniendo todos. Ah, eso van a ser Primero todos el de los que... lógica. Esos son los que vamos a dar a lo largo de todo el cuatrimestre, ¿no? Exactamente, sí. Gracias. Bueno, vamos con la actividad 11 rápido y no los demoro más. En este caso tienen implicaciones, ¿sí? 3 implicaciones, vamos a trabajar con la primera. Y las otras van a estar hechas en el Power, pero la vamos a dejar para no demorarlos. Tienen que determinar para cada una de ellas su negación y sus implicaciones asociadas, algo que también vieron en teoría. La negación de la implicación les mostró también el profe Jorge recién, y por supuesto que lo vieron en teoría y más temprano.
Y las implicaciones asociadas, ¿no? Cuando ustedes tenían una aplicación directa, encontraban su recíproca, su contraria y su contrarrecíproca. Vamos a detenernos bien en este y después los dejo. Si un número es múltiplo de 8, dicho número es múltiplo de 2 y 4. Eso vieron en teoría, así que vamos a analizar bien ahora. El mismo ejemplo creo que vieron en teoría. Sí, Suponiendo profe, que tenemos... sí era el mismo ejemplo. Bien, ahora entonces lo vamos a tener bien escrito, detallado, cómo hay que analizarlo nada más, pero me pueden ayudar a hacerlo. P es un número es múltiplo de 8 y Q es un número es múltiplo de 2 y de 4. Se trata de una implicación de esa forma, ¿no? P implica Q. ¿Cómo la negamos? Teniendo en cuenta esto. ¿Cómo negarían coloquialmente, digamos? Hablando coloquialmente. Si un número es múltiplo de 8 y no es múltiplo de 2 y 4. A ver, Dicho diríamos... número no es múltiplo de 2 ni de 4. A ver, dos cuestiones. Primero, ¿diríamos sí un número si estamos negando? No. No. No es No, cierto. no, porque el sí es propio de la implicación, ¿no? Entonces diríamos, un número es múltiplo de 8, por ejemplo, y después hay una cuestión que el profe les recalcó en teoría, a ver si estuvieron atentos, a la hora de negar el consecuente. ¿Y no es múltiplo de 2 y de 4? Y de 4, ni de 4, o de 4, Múltiplo de 2 y no es múltiplo de 4. ¿Cómo es la ¿Ni de 2 negación? ni de 4? ¿Cómo es la negación de una conjunción? Si un número no es múltiplo de 8, dicho número no es múltiplo de 2 ni de 4. O de 4. Bien, a ver, vamos por parte. Fíjense que ustedes tienen ahí, a ver si tengo un puntero para señalarles. Bien. Esto es P, un número es múltiplo de 8. La negación significa que ustedes a P lo mantienen como está, no lo tienen que negar a P. A Q es el que lo tienen que negar. Entonces, la primera parte sería un número es múltiplo de 8, así como está, sin negar, porque eso es lo que nos dice la negación de la implicación. Ahora, ¿qué pasa con no Q, digamos? Ahí deberían negar la proposición que dice un número es múltiplo de 2 y de 4. Pero esa proposición se trata de una conjunción, ¿sí? Y de 4 dice. Y a la hora de negar una conjunción es la negación de la disyunción de las negaciones, perdón. La disyunción de las negaciones. Entonces, ¿cómo deberíamos decir? Que leí por ahí en el chat, deberían decir, un número es múltiplo de 8 y después, y un número Un número no es múltiplo de 2 o de 4. o de 4. Perfecto, o de 4. ¿Sí? Ahí está el detalle. Un número es múltiplo de 8, pero no, pueden decir, pero no, o ni, pero no, pero no, o y no es también. No pasa nada con eso. El lenguaje coloquial puede cambiar, esta es como una de las opciones. Pero acá lo importante es que al negar este consecuente usen o, porque están negando la conjunción, exacto. Niegan la conjunción, entonces se vuelve una disyunción. Sí, tiene que ver con las leyes lógicas nomás, así que a repasar leyes lógicas también. Profe, y si fuera una disyunción en el ejemplo, pasaría a la negación, sería una conjunción. Exactamente. Si ahí arriba hubiera dicho, dicho número es múltiplo de 2 o de 4, a la hora de negar, ustedes tendrían que haber usado el y, pero no es múltiplo de 2 y 4, ni de 4. Ahí sí iría el ni de 4 que decían hoy. Gracias, profe. De nada.
Vamos con las implicaciones asociadas. Con esto terminamos. Si esa fuera la directa, ¿no? Considerando que esa es la directa. Les hice una flechita por ahí. A ver, porque no veo porque está el chat ahí. Sí. Que esa es la implicación directa. P entonces Q. ¿Cómo harían la implicación recíproca? ¿Se acuerdan cuál era la recíproca? Profe, si un número es múltiplo de 2 y 4, Q entonces es implica múltiplo de P. 8. Q implica P. Entonces, sí, coloquialmente estaba diciendo alguien. Si un número es múltiplo de 2 y 4, entonces es múltiplo de 8. Perfecto. Si un número es múltiplo de 2 y 4, entonces es múltiplo de 8. Ahí no tengo que negar nada, cambiar nada, simplemente cambio de orden el antecedente y el consecuente. Así que, si un número es múltiplo de 2 y 4, entonces dicho número es múltiplo de 8. Ahora la contraria. Si un número no es múltiplo de 2 y 4, de 2 o 4, No P implica no Q. entonces dicho número no es múltiplo de 8. Es no P implica no Q, bien, y es así. Si un número no es múltiplo de 8, entonces dicho número no es múltiplo de 2 o 4. ¿Por qué digo 2 o 4? Porque estoy negando nuevamente una conjunción, entonces se vuelve una disyunción de negaciones. Bien. Vamos con la contrarrecíproca. Yo, profe. No Q implica no P. ¿Sí? ¿Quién estaba por...? Bueno, me ganó. Bueno, está bien. Está bueno. No, Perdón. no Q implica No no Q P. implica no P. Creo, sí, Sí. está bien. Creo que pueden ir levantando la mano, No sé si yo lo voy a ver acá, pero por las dudas, para ordenarse después. Bien, ¿y cómo sería coloquialmente? Si un número no es múltiplo de 2 y 4, entonces no es múltiplo de 8. Bien, si un número no es múltiplo de 2 o 4, entonces dicho número no es múltiplo de 8. Vamos a analizar una cosa más sobre esto nada más, y es los valores de verdad. Vieron que hoy en teoría veían que habían dos que eran equivalentes en valores de verdad. Ustedes tienen la directa. ¿Es verdadera? ¿Cómo, profe? No entendí. Vamos a analizar los valores de verdad, digo. Tienen la implicación Ah, sí, directa. sí. ¿La implicación directa es verdadera. verdadera? Verdadera. Es verdadera, porque si un número es múltiplo de 8, es múltiplo de 2 y 4 seguro. Es más, 2 por 4 es 8, así que eso nos permite comprobar, digamos. Bueno. Entonces la recíproca. Si un número es múltiplo de 2 y 4, entonces dicho número es múltiplo de 8. No, falso. 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 ¿Seguro? Sí, profe, verdadero, verdadero. 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 En realidad en este caso sí, porque estamos teniendo una doble implicación. Por eso nos van a dar verdaderas. Pero me interesa que miren la contrarrecíproca, que es la que va a ser equivalente a la primera. La contrarrecíproca vamos a mirar. Fíjense que es lo mismo casi decir, es el mismo valor de verdad decir, si un número no es múltiplo de 2 o 4, entonces dicho número no es múltiplo de 8. Eso va a ser como equivalente a decir la directa, ¿sí? La directa y la contrarrecíproca era como para esto, que vieron en teoría hoy. La directa y la contrarrecíproca son proposiciones que tienen el mismo valor de verdad, ¿sí? Son como equivalentes, decir una o la otra. ¿Sí? Bien. Estamos hasta acá. Van a tener estas otras. Lo que les quiero aclarar con respecto a estas otras es que, bueno, acá hay una cuestión muy parecida de geometría también, que hoy veíamos, que lo que les quería aclarar es que acá hay una manera coloquial de decir cada una, ¿sí? Ustedes pueden usar otro tipo de palabras. Por ejemplo,
no usar el solo sí y cambiar por un sí entonces, ¿sí? A la hora de hablar coloquialmente, ustedes saben que la implicación, ahí estoy, ya vuelvo a la anterior también para aclarar una cosa. Ustedes pueden decirlo de otra forma, saben que la implicación tiene distintas maneras y pueden cambiarlo, digamos, mientras esté bien expresada, pueden cambiar por otras palabras. Voy a volver a esta para aclarar una cosa, y es que no es una doble implicación, ¿sí? Porque acá, ¿qué pasaría si el número fuera 4? Si el número que sea múltiplo de 2 y de 4 fuera el mismo 4, ¿qué pasaría ahí? 4 no es múltiplo de 8. Exacto, entonces ahí está el error en la recíproca. Por eso la recíproca es falsa. Porque si un número es múltiplo de 2 y 4, puede ser 4. Ese es como lo que nos permite decir que la recíproca es falsa. Y la contraria, entonces, también. ¿Se entiende? Sí. Eso era lo que, porque hoy como que no encontramos fallas. Y sí hay una falla ahí. Bien, eso es todo entonces. Dejo de compartir pantalla, pero si tienen algunas dudas, los escuchamos. Profe, yo tengo una duda de hoy del ejercicio que quedó así sin resolver, que empezamos a aplicar otra cosa. Estábamos Sí, a hablando ver, con el profe de Jorge Ezequiel.